Quiero que te relajes y te pongas cómodo. De preferencia puedes usar audífonos para una mejor experiencia. El tema de hoy de nuestro ASMR es la mecánica cuántica, un viaje al mundo microscópico. ¿Alguna vez has oído hablar de la mecánica cuántica? Seguro que sí. Pero, ¿sabes realmente de qué trata? Prepara tu mente para un viaje al mundo microscópico, donde las reglas de la física clásica no se aplican y todo es posible. Imagina un universo donde las partículas existen en múltiples estados al mismo tiempo, donde la ubicación y velocidad de una partícula no pueden ser conocidas con certeza. Aquí es donde entra en juego la mecánica cuántica, una teoría que revolucionó nuestra comprensión del mundo cuántico. Una de las propiedades más fascinantes de la mecánica cuántica es la superposición. Según esta teoría, una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo, como si estuviera en varios lugares a la vez. Increíble, ¿verdad? Pero ahí no termina la sorpresa. Cuando tratamos de medir la ubicación o velocidad de una partícula en superposición, la mecánica cuántica nos dice que solo podemos obtener una de las múltiples posibles respuestas. Es como si la partícula decidiera su estado al ser observada, dejando al azar el resultado. Esto es conocido como el colapso de la función de onda. Ahora, hablemos de entrelazamiento cuántico. Esta es una propiedad en la que dos partículas están correlacionadas de tal manera que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, independientemente de la distancia que las separe. Es como si tuvieran una conexión invisible que trasciende el espacio y el tiempo. Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia. Y hasta el día de hoy continúa siendo un misterio. La mecánica cuántica también nos lleva al intrigante mundo de las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones. Estas partículas se comportan de manera completamente diferente a lo que esperaríamos según las leyes de la física clásica. Pueden pasar por dos rendijas al mismo tiempo, interferir consigo mismas y mostrar comportamientos ondulatorios y corpusculares simultáneamente. La mecánica cuántica nos desafía a abandonar nuestra comprensión intuitiva del mundo y adentrarnos en un reino de contradicciones aparentes. Pero, ¿qué hay de la famosa incertidumbre cuántica? De acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, existe una limitación fundamental en la precisión con la que podemos medir simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Cuanto más precisamente tratemos de medir una propiedad, menos precisión tendremos en la medición de la otra. Esto nos lleva a la conclusión de que nunca podremos conocer con certeza absoluta el estado de una partícula. La mecánica cuántica ha sido clave para el desarrollo de tecnologías como los semiconductores, los láseres y los dispositivos electrónicos modernos. También ha abierto puertas a campos de investigación como la computación cuántica y la criptografía cuántica, los cuales prometen revolucionar nuestras vidas en los próximos años. En resumen, la mecánica cuántica
nos lleva al límite de nuestra comprensión del mundo microscópico, desde la superposición y el colapso de la función de onda hasta el entrelazamiento cuántico y la incertidumbre fundamental. Esta teoría desafía nuestra intuición y nos invita a explorar las maravillas ocultas del universo. Así que, la próxima vez que te encuentres perdido en el mundo cuántico, recuerda que incluso en la pequeñez hay espacio para la grandeza y la magia. La mecánica cuántica es un recordatorio de que la realidad es mucho más profunda y misteriosa de lo que podemos imaginar. Mantén la mente abierta y prepárate para seguir explorando los secretos de un mundo infinitamente pequeño. Ahora, mis queridos y estimados oyentes, te lo narraré de una manera más formal y profesional, pero de una forma muy resumida. La mecánica cuántica es una rama de la física que se enfoca en el estudio de la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, como los sistemas atómicos y subatómicos, y sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas. La mecánica cuántica se basa en la observación de que todas las formas de energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos. Las partículas con esta propiedad pueden pertenecer a dos tipos distintos: fermiones o bosones. La teoría cuántica solo permite normalmente cálculos probabilísticos o estadísticos de las características observadas de las partículas elementales, entendidos en términos de funciones de onda. La ecuación de Schrödinger desempeña en la mecánica cuántica el papel que las leyes de Newton y la conservación de la energía desempeñan en la mecánica clásica, es decir, la predicción del comportamiento futuro de un sistema dinámico, y es una ecuación de onda en términos de una función de onda, la que predice analíticamente la probabilidad precisa de los eventos o resultados. En teorías anteriores de la física clásica, la energía era tratada únicamente como un fenómeno continuo, en tanto que la materia se supone que ocupa una región muy concreta del espacio y que se mueve de manera continua. Según la teoría cuántica, la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas y minúsculas. Un paquete individual de energía, llamado cuanto, en algunas situaciones se comporta como una partícula de materia. Por otro lado, se encontró que las partículas exponen algunas propiedades ondulatorias cuando están en movimiento y ya no son vistas como localizadas en una región determinada, sino más bien extendidas en cierta medida. La luz u otra radiación emitida o absorbida por un átomo solo tiene ciertas frecuencias o longitudes de onda, como puede verse en la línea del espectro, asociado al elemento químico representado por tal átomo. La teoría cuántica demuestra que tales frecuencias corresponden a niveles definidos de los cuantos de luz o fotones, y es el resultado del hecho de que los electrones del átomo solo pueden tener ciertos valores de energía permitidos. La mecánica cuántica es una teoría fascinante que ha revolucionado nuestra comprensión del universo y ha llevado a numerosas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Einstein y la mecánica cuántica. Una historia de amor y desafío. Érase una vez, en un mundo donde reinaba la física clásica, un joven llamado Albert Einstein. Einstein era conocido por su genialidad y revolucionarias ideas que desafiaban las leyes establecidas. Pero algo perturbaba su mente inquieta: la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, con sus extrañas reglas y contradicciones, no encajaba con la visión intuitiva de Einstein sobre el mundo. Para él, no podía ser que el estado de una partícula estuviera
propuso un experimento mental conocido como el paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, EPR. Este experimento cuestionaba la noción de incertidumbre cuántica y planteaba la existencia de variables ocultas, aún desconocidas, que podrían determinar el estado de una partícula. Su objetivo era demostrar que la mecánica cuántica era incompleta y que existía una teoría más profunda y determinista que explicaría el comportamiento de las partículas de manera más satisfactoria. Einstein estaba decidido a encontrar el orden oculto detrás del velo de la mecánica cuántica. Sin embargo, la mecánica cuántica no se dejaba vencer tan fácilmente. A medida que se realizaron más experimentos y se desarrollaron más teorías, la comunidad científica se inclinaba cada vez más hacia la mecánica cuántica y sus extrañas reglas. Sus predicciones se confirmaban una y otra vez, dejando a Einstein en un terreno cada vez más incómodo. Pero, a pesar de todo, Einstein no se rindió. Teorizó sobre posibles errores en los experimentos y buscó incansablemente pruebas que respaldaran su visión. Durante años se llevó a cabo una batalla entre la visión conservadora de Einstein y la revolucionaria mecánica cuántica. Hoy en día, la mecánica cuántica es ampliamente aceptada y ha demostrado ser correcta en innumerables experimentos. Pero el legado de Einstein permanece en su tenacidad y su espíritu de desafío ante las ideas establecidas. Aunque pudo haber estado equivocado en su lucha contra la mecánica cuántica, su búsqueda incansable de la verdad es una inspiración para las generaciones futuras. Así que, la próxima vez que te encuentres inmerso en el misterioso mundo de la mecánica cuántica, recuerda a Einstein y su valiente batalla. No importa si te consideras un defensor de la mecánica cuántica o un crítico escéptico, lo importante es seguir desafiando nuestras propias ideas y buscar el conocimiento más allá de lo que parece evidente. Después de todo, como dijo Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Ahora te contaré un cuento basado en la mecánica cuántica. Espero que sea de tu agrado. Había una vez un diminuto circo en el corazón de la física, donde las partículas subatómicas eran las estrellas del espectáculo. En este misterioso lugar, conocido como el circo cuántico, las leyes de la física convencional eran desafiadas por malabares imposibles y trucos incomprensibles. En el centro del escenario, el intrépido electrón saltarín hacía su acto. Saltaba de órbita en órbita, desafiando cualquier lógica conocida. Pero lo más intrigante era su capacidad para estar en dos lugares a la vez. Se desdoblaba como un hábil ilusionista, manteniendo a la audiencia boquiabierta. Mientras tanto, en las sombras, el misterioso observador acechaba. Nadie sabía quién era, pero todos sentían su presencia. Este personaje enigmático tenía el poder de cambiar el destino de las partículas con solo mirarlas. Los rumores decían que podía desvelar los secretos
sucedería cuando el misterioso observador lanzara su mirada reveladora sobre el circo cuántico. Se desvanecerían las ilusiones, o la magia cuántica prevalecería. La noche culminaba en un acto final de entrelazamiento cuántico, donde todas las partículas convergían en un deslumbrante caos coreografiado. Y justo cuando el misterio alcanzaba su punto álgido, el telón caía, dejando a la audiencia con la sensación de haber presenciado algo verdaderamente extraordinario. El circo cuántico permanecía como un recordatorio de que, en el corazón de la física cuántica, la realidad es un juego de sombras y luces, donde la verdad se escabulle entre las grietas de la percepción. ¿Fue todo un truco? ¿O la mecánica cuántica tenía más sorpresas reservadas para aquellos dispuestos a sumergirse en su fascinante espectáculo? La respuesta, como siempre, se desvanecía entre las partículas en un enigma cuántico. Ahora hablaremos de un efecto poco conocido y hablado de la mecánica cuántica en las aulas escolares, y es el efecto túnel. El efecto túnel es un fenómeno fascinante en la mecánica cuántica. En términos simples, es un fenómeno cuántico por el cual una partícula puede atravesar una barrera de potencial o impedancia mayor que su energía cinética. Esto viola los principios de la mecánica clásica, que afirma que si un objeto no tiene suficiente energía mecánica para superar una barrera, nunca podrá aparecer en un estado perteneciente al otro lado de la barrera. En la mecánica cuántica, sin embargo, los objetos exhiben un comportamiento ondulatorio y pueden ser descritos por su función de onda, que representa la amplitud probable que tiene la partícula de ser encontrada en la posición allende la estructura de la curva. Si esta función describe la posición de la partícula perteneciente al flanco adyacente al que supuso su punto de partida, existe cierta probabilidad de que se haya desplazado a través de la estructura, en vez de superarla por la ruta convencional que atraviesa la cima energética relativa. A esto se conoce como efecto túnel. Este fenómeno juega un papel esencial en muchos fenómenos físicos, como la fusión nuclear que ocurre en la secuencia principal de estrellas como el Sol. Aplicaciones del efecto túnel: microprocesadores y dispositivos electrónicos. El efecto túnel se emplea en la fabricación de dispositivos electrónicos, como microprocesadores y memorias de estado sólido. Por ejemplo, en los dispositivos de memoria flash se utiliza el efecto túnel para programar y borrar información almacenada en celdas de memoria. Diodos de barrera, Schottky. Los diodos de
escáneres de huellas dactilares. Los escáneres de huellas dactilares utilizan el efecto túnel para generar imágenes de alta resolución de las crestas y valles de una huella digital. Esto permite un reconocimiento preciso y confiable de las huellas dactilares en aplicaciones de seguridad y autenticación. Estas son solo algunas de las numerosas aplicaciones del efecto túnel en la tecnología moderna. El efecto túnel ha demostrado ser una herramienta valiosa para el desarrollo de dispositivos electrónicos avanzados, la investigación de materiales y la exploración del mundo a escala nanométrica. Con esto hemos acabado por hoy. Gracias por escucharme. Espero que te haya podido ayudar en tu sueño.